Una formación de espada. Esto sí que era una formación de espada. Maldita sea, ¿por qué Sibo lo lanzó a una formación de espada? Suomo pensó de repente en el pergamino de jade que tenía en la mano. Si los músculos de su rostro no estuvieran paralizados, su expresión ahora mismo estaría pálida como la muerte. Cultivo corporal. ¿Usar una formación de espada para cultivar el cuerpo? ¿A qué bastardo se le ocurrió esta idea? Suomo quería matarlos. No era tonto. De hecho, al pensar en él, Sutra Profundo Vajra, en sus manos, lo comprendió al instante. Estas energías de espada eran extremadamente pequeñas e inofensivas, pero causaban un dolor excepcional al impactarlo. ¿Es difícil para una espada voladora normal herir? Suomo pensó de repente en esa frase y su corazón se estremeció. ¿Era necesario primero ser atravesado por innumerables espadas voladoras para crear una piel gruesa y luego cultivar lo difícil de ser herido por espadas voladoras? Casi se desmaya ante la idea. Sin embargo, sintió que probablemente era cierto. En la primera oleada de espadas, Suomo había recibido 7 golpes. Fue tan doloroso que aulló. Afortunadamente, la formación de espadas le dio tiempo para respirar. La niebla se disipó gradualmente, pero Suomo no se relajó en absoluto. Rápidamente sacó el Sutra Profundo del Vajra. Si no se equivocaba, la siguiente tormenta de espadas llegaría enseguida. Los hábitos de Sinjan Sibo eran como su espada, no dejaba que la gente descansara. Desafortunadamente, Suomo había adivinado correctamente. Justo cuando leyó un poco del contenido, comenzó la segunda tormenta de espadas. Sin prestar atención a nada más, de repente saltó y las energías de la espada salieron continuamente de su mano. A pesar de que había comprendido la esencia de la espada, aún así fue golpeado 12 veces durante la segunda ola. Esta vez, no emitió ningún sonido. Maldijo repetidamente a Sibo por dentro y, sin vacilar, comenzó a usar el Sutra Profundo Vajra. Si no completaba con éxito una ronda del Sutra Profundo Vajra, antes de que llegara la tercera tormenta de espadas, sería presa fácil. Casi no pudo con la segunda oleada de espadas. 12 golpes. El dolor le llegó a los huesos. Afortunadamente, el lenguaje del Sutra Profundo Vajra era sencillo y fácil de practicar. Antes de que llegara la tercera oleada, Suomo finalmente completó una ronda del Sutra Profundo Vajra. Un tenue color dorado apareció en su piel. Antes de que pudiera admirarse, la tercera oleada de espadas llegó silenciosamente. Como la lluvia golpeando las hojas, el pia-pia resonó en sus oídos. Como era de esperar, el dolor disminuyó. Sin embargo, esta oleada de espadas era mucho más densa que las 2 anteriores. Suomo, aunque poseía la escritura Vajra, seguía estupefacto. No sabía cuántas veces lo habían golpeado. Aturdido, solo podía oír las carcajadas de felicidad de Puyao. Cuando Sinjan Sibo llevó a Suomo, hinchado, de vuelta al pequeño patio del Viento del Oeste, los discípulos de la secta externa que presenciaron la escena en el camino tenían la misma expresión. Suomo Sixion es muy lamentable. Después de ver a Suomo maltratarse a sí mismo en los caminos de la montaña a diario, ya no les parecía extraño. Por supuesto, aún corrían rumores. Como que Suomo Sixion había ofendido a Sinjan Sisu, por lo que Sinjan Sisu estaba extremadamente furioso y lo castigaba personalmente. O que Suomo Sixion practicaba una especie de arte legendario. Este arte legendario era excepcionalmente cruel y las discípulas del Jardín del Jengibre Fragante podían comprobarlo. Cuando Suomo finalmente se recuperó en su pequeño patio, lo que lo recibió fue la mirada compasiva del ganso de pico gris en el tejado. Suomo subió burlándose de sí mismo. Por fin podía descansar unos días. Antes de irse, Sibo había dicho que volvería en 5 días. Claramente, la formación de espada no era adecuada para usarla a diario. También necesitaba tiempo para practicar el Sutra Profundo del Vajra. Si no mejoraba antes de la próxima vez, sufriría una muerte terrible. El Sutra Profundo del Vajra tuvo un ligero efecto curativo. Tras practicarlo un rato, Suomo sintió que todo su cuerpo se calentaba. Esto lo sorprendió un poco. De las escrituras que había practicado antes, la más reconfortante era el cultivo espiritual de la respiración embrionaria.
Era difícil describir la sensación de vacío. Esta vez, la sensación no fue tan encantadora como la del cultivo espiritual de la respiración embrionaria, pero para Suomo, quien se encontraba herido, la cálida sensación fue más apropiada. Además, como era más fácil de aprender, no había cuellos de botella en él, Sutra Profundo Vajra. No era como él, cultivo espiritual de respiración embrionaria, que siempre lo hacía escupir sangre. Tras 4 horas de práctica, Suomo se sintió increíblemente relajado y sus marcas habían desaparecido. Suomo estaba rebosante de alegría. Fue a los campos de Linde en el valle y sintió una profunda angustia al observar las hierbas Lin. Hacía varios días que no cuidaba los campos. Algunas de las plantas más sensibles parecían ligeramente marchitas. Suomo apretó los dientes y cosechó todas las hierbas Lin sensibles y casi maduras. Decidió venderlas todas. Las hierbas Lin restantes eran plantas más resistentes. Era raro que Sibo tuviera piedad. Con 5 días de vacaciones, Suomo por fin pudo tomar un respiro. Aunque sabía que el alivio era temporal y que volvería a caer en la pesadilla después de 5 días, aún planeaba disfrutarlos. Mientras escuchaba la tableta de sonido, Suomo tarareó una pequeña melodía, con la cabeza apoyada en los brazos mientras miraba los pergaminos de jade que el anciano Wei Nan había dejado. En cuanto se relajó, no pudo evitar pensar en hacer Jinzi. No había otra opción. Después de sumergirse en los baños medicinales todos los días, estaba endeudado y le debía mucho Jinzi al maestro. Y ahora que no podía entrar en la sala de Dan, no podía hacer la píldora del cuervo dorado y no tenía ingresos. Además, tampoco podía progresar en el nuevo Lindan. De repente pensó en el método del agua que se había mencionado en los pergaminos de jade del anciano Wei Nan. La cantidad de maneras de obtener Dan en el mundo es incontable. El método del fuego era el más extendido, mientras que los métodos con agua y madera eran más esotéricos. El anciano Wei Nan poseía amplios conocimientos y era extremadamente hábil en el uso de todo lo disponible en el entorno para crear el mayor valor. Suomo admiraba profundamente esto. En muchos casos, las circunstancias de una persona presentaban todo tipo de limitaciones, y esas limitaciones eran inmutables. Aprovechar las circunstancias desfavorables para obtener buenos resultados era, sin duda, un área que merecía un estudio profundo. Había un manantial frío en la sala de rocas. Era aceptable para el método del agua. La mayoría del dan que se podía obtener con el método del agua se inclinaba hacia el yin y el frío. Esta era una limitación del método del agua. Pero Suomo no tenía otra opción. En los pergaminos del anciano Wei Nan había muchas recetas de dan que incluían el método del agua. Suomo las revisó y seleccionó algunas que podía preparar ahora, anotando lo necesario. Parecía que necesitaba ir a Dongfu. Aunque tenía grandes deudas, no necesitaba saldarlas de inmediato, así que Suomo aún tenía algo de Jinzi en el bolsillo. Si vendía las hierbas Ling, que no pensaba dejar que la secta vendiera por él, conseguiría más Jinzi. Solo tenía 5 días de vacaciones. Se demoraría demasiado si la secta las vendía, y nadie sabría que había ido a Dongfu a comprar materiales. Si el maestro supiera que estaba haciendo dan en secreto, su Banfam probablemente empezaría a surtir efecto. En cuanto al resultado, ni siquiera necesitaba pensarlo. Disfrazando su apariencia y ocultando sus huellas, Suomo se había familiarizado con hacer ambas cosas. Los efectos del entrenamiento reciente eran extremadamente evidentes. Suomo volaba al caminar y ya no parecía el débil zombi del pasado. Esta vez cambió su apariencia a la de un hombre común y corriente. Conocía muy bien a Dongfu. La calidad de las hierbas Ling que tenía no era la mejor, pero como cultivaba plantas Ling, aún así eran mucho mejores que las que cultivaban los cultivadores normales, así que las vendieron rápidamente. Luego trajo algunas materias primas para el método del agua. Después de terminar lo que tenía que hacer, su mente se relajó y comenzó a caminar. La expresión de Xiao Wan era de pánico. Se pasaba los días vigilando el mercado libre, esperando a quien le había vendido las cuentas Jin. Después de un tiempo, alquiló un puesto y, tras pagar un alto precio, colgó un cartel que decía comprando cuentas Jin a precios altos. Creía que si ese hombre de aspecto serio veía el cartel, iría a buscarla. La señorita se había asustado al ver los peligros que la rodeaban.
Cuando descubrió que solo había sobrevivido gracias a la cuenta Jin que había traído la última vez, supo cómo ayudarla. Si pudiera comprar algunas cuentas Jin más, y la señorita pudiera forjar más cuentas de trueno Jin, no tendría que preocuparse tanto. Lamentaba mucho no haber traído más la primera vez. Ella hacía guardia todos los días, pero nunca se encontró con el hombre de piel amarilla. No pudo evitar mirar un puesto cercano. El dueño era un joven. Su cartel también decía, compro cuentas Jin a un precio alto. Xiao Wan se irritó. Reconoció al joven. Era discípulo de Wen Tie Sanren. Mucha gente había visto a la señorita usar la cuenta de trueno Jin, y los orígenes de la cuenta Jin no eran un secreto. No era solo Junxia quien sabía cómo hacer cuentas de trueno Jin. El método para hacerlas se había perdido hace mucho tiempo, pero no era difícil de encontrar. Además, las cuentas de trueno Jin no se limitaban solo a su fabricación. Hace 3000 años, existía una secta llamada Secta de los Diablos, especializada en la fabricación de cuentas Jin. Entre las diversas cuentas que se podían fabricar con cuentas Jin, también existían las de trueno y fuego, entre otras. Pero la más famosa de la Secta de los Diablos era la formación de los 9 cielos de los diablos. Esta formación, formada con 3600 cuentas de diversos tipos, era aterradora y podía incluso matar a cultivadores de Fansu. En el pasado, además de vender cuentas Jin, la Secta de los Diablos también vendía cuentas ya hechas, así como hechizos sencillos para elaborarlas. Así, productos como la cuenta de trueno Jin se habían extendido. Gracias a su poder y a su facilidad de fabricación, muchos Xiuses siempre tenían alguna. En la gran batalla de hace 3000 años, la Secta de los Diablos estuvo a punto de ser exterminada. El método de fabricación de las cuentas Jin se perdió, pero el de la cuenta de trueno Jin se transmitió. En realidad, además de Wen Tie Sanren, los demás también intentaban comprar cuentas Jin. Pero no fueron tan directos como Wen Tie Sanren. Contrataron a lugareños para que compraran cuentas Jin. Xiao Wan se irritó especialmente cuando vio la actitud desdeñosa del discípulo de Wen Tie Sanren hacia ella. Desvergonzada. Maldijo por enésima vez, pero como el cultivo de la otra era mayor que el de ella, no pudo hacer nada. Naturalmente, la aparición de un gran grupo de personas que buscaban comprar cuentas Jin llamó la atención de todos los poderes del mercado libre. Por mucho que preguntaran, seguían sin saber qué eran. Algunos valientes tomaron algunas cuentas para falsificarlas. Como resultado, fueron golpeados hasta quedar lisiados. Después de unos días, los cabezas de serpiente locales supieron que no era fácil tratar con este grupo, por lo que nadie lo intentó nuevamente. Entonces, cuando Suomo se dirigió al mercado libre y vio un bosque continuo de carteles que decían compre cuentas Jin a precios altos, quedó estupefacto al instante. Suomo miró aturdido los carteles en el mercado libre. El semblante de Pu Yao era extremadamente arrogante y engreído. La depresión por el reciente fracaso desapareció al decir, ¿ves? Lo dije, las cuentas Jin son muy valiosas. Suomo recuperó gradualmente la concentración. Al recorrer el mercado con la mirada, vio a la niña que le había traído las cuentas Jin. Parecía bastante asustada. ¿Acaso necesitaba las cuentas Jin con tanta urgencia? Suomo no pudo evitar pensar. La niña había sido muy amable, así que Suomo tenía una buena impresión de ella. Parecía que las cuentas Jin eran útiles. La última vez, cuando la niña vino, solo trajo una por gentileza. En ese momento, probablemente no reconoció las cuentas Jin. Suomo pensó en venderlas. Suomo no le prestó atención a Pu Yao. Caminando frente a la niña, dijo, ¿compras cuentas Jin? ¿Cuántas? Justo en ese momento, Pu Yao de repente dijo en un tono grave, corre. Suomo hizo una pausa. ¿Quién hubiera pensado que este pequeño pueblo de Dongfu ocultaba tanto? Incluso algo perdido durante tanto tiempo, como las cuentas de Jin, apareció, dijo una voz ligeramente penetrante, pensativa. Quien habló fue el taoísta de túnica amarilla. Sí. Yo también me sorprendí mucho al enterarme, dijo el hombre vestido de plata, con una mirada de desconcierto. La secta de los demonios lleva tantos años muerta, ¿cómo es posible que haya aparecido un sucesor? No es fácil adivinar la sucesión de una secta,
Los ojos del taoísta de túnica amarilla siguieron de cerca al hombre vestido de plata. ¿Por qué no buscas a alguien más? La expresión del hombre vestido de plata era normal, ¿los demás? No pueden hacerlo. El taoísta de túnica amarilla sonrió con suficiencia. Exactamente. Excepto tú y yo, los demás son mediocres. No pueden hacer nada y lo arruinarán todo. ¿Estás seguro de que quien vende las cuentas Jin aparecerá? No estoy seguro, dijo el hombre vestido de plata sacudiendo la cabeza. La expresión del taoísta vestido de amarillo cambió, sus pupilas se encogieron de repente. ¿Te estás burlando de mí? El hombre vestido de plata no se inmutó. He compartido la información contigo. Si no te resulta útil, puedes irte. El método para hacer las cuentas Jin merece que esperes un poco. El taoísta de túnica amarilla miró fijamente al hombre vestido de plata durante un buen rato antes de reír de repente. Tienes razón. La secta de los diablos era tan famosa en el pasado que no solo se basaban en la fabricación de cuentas Jin. Ja, si logro encontrar a esta persona, todas las técnicas de la secta de los diablos caerían en nuestras manos. No te alegres tan pronto, dijo el hombre vestido de plata. Probablemente haya muchos que tengan la misma idea que nosotros. Se atreven a robarme, están buscando la muerte. Dijo fríamente el taoísta de túnica amarilla. Es mejor tener cuidado. Incluso los de Ola Brillante Jie fueron emboscados y uno murió, frunció el ceño el hombre vestido de plata. Estaba sumamente desconcertado por el incidente. Aunque había dicho palabras ingeniosas, seguía siendo extremadamente cauteloso con el grupo de Ola Brillante Jie. Además, necesitaba a Yuan Li para encontrar al Yaomo. Tenía muy claras sus habilidades, pero nadie podría haber imaginado que moriría en una emboscada. Eso había arruinado sus arreglos. ¿Quién fue el que mató a Yuan Li? Esta emboscada, cuyo objetivo era claramente Yuan Li, lo convirtió todo en un caos. Ahora que Yuan Li había sido asesinado, su secta sin duda estaría furiosa. La rama del maestro de la Ola Brillante Jie no toleraría este tipo de acciones. Si la situación se prolongaba, sin duda llegarían grandes cantidades de Xiuse de alto nivel que complicarían la situación. Si eso sucediera, entonces perdería la oportunidad de beneficiarse de este incidente. Había reaccionado con extrema rapidez y cambió de dirección al percibir un cambio. La noticia de que Junxia Xianxi había recurrido a una perla de trueno Jin para escapar de la emboscada se había extendido por Dongfu. Había llamado la atención de muchos, incluido él mismo. Justo en ese momento, hizo un sonido y sus ojos miraron a un hombre parado frente a un puesto. ¿Qué? El taoísta de túnica amarilla se puso alerta. ¿Encontraste algo? Parece que ha llegado. El hombre vestido de plata miró fijamente al hombre de apariencia promedio. Él. Siguiendo la mirada del hombre vestido de plata, el taoísta de túnica amarilla también miró a su Omo que estaba frente al puesto de Xiao Wan, un pequeño con un cultivo de suji. Eso no es probable. La mirada del hombre vestido de plata permaneció inmóvil mientras informaba. Esa niña es la criada de Junxia Xianxi. La última vez, fue ella quien compró las cuentas Jin. Hay tantos puestos en el mercado, pero esa persona no fue a ningún otro, sino directamente al de ella. Es sospechoso. Realmente es sospechoso. En ese momento, el taoísta de túnica amarilla también comprendió y un destello de codicia brilló en sus ojos. No fueron solo ellos dos los que se dieron cuenta de esto. Justo cuando su Omo se disponía a irse, un joven apareció detrás de él. ¿Quieres vender cuentas Jin? ¿Por qué no me las vendes y negociamos el precio? Su Omo, quien había recibido la advertencia de Puyao, notó al instante las numerosas miradas que lo habían atraído. Se alarmó y supo que la situación era peligrosa. Era bueno que las cuentas Jin se pudieran vender a buen precio, pero si tenía que pagar con su vida en el proceso, no estaba dispuesto. No tengo cuentas Jin. Al ver la situación, su Omo fingió rápidamente ignorarla. Acabo de ver que llevan días poniendo puestos aquí y me dio curiosidad. ¿Qué clase de tesoro es esta cuenta Jin? ¿Cuánto vale? ¿Tienen un ejemplar? ¿Me dejan echarle un vistazo? Si lo encuentro, no dejaré pasar la oportunidad de hacerme rico. ¿En serio? El joven sonrió fríamente. Entonces, ¿por qué no viniste a preguntarme, sino que fuiste directamente a verla? Xiao Wan no pudo resistirse más.
Arqueando las cejas, dijo enfadada, ¿a qué te refieres con el llamado Sue? ¿Por qué no puede venir al puesto de esta señora? Este joven era discípulo de Wen Tie San Ren. Se llamaba Sue Jun. Xiao Wan siempre lo consideraba un espantajo. Este no pretende sugerir nada, sonrió fríamente Sue Jun. Este solo trabaja para mi maestro. Algo tan bueno como las cuentas Jin no puede ir a una sola persona. Suomo sonrió, debes haber malinterpretado. No tengo cuentas Jin. El joven cultivaba Ningmai y no era alguien contra quien un pequeño cultivador de Suji pudiera luchar. Suomo no era tonto. Comprendió que, si de verdad sacaba las cuentas Jin ahora mismo, moriría. Definitivamente no las conseguiría, y el otro intentaría forzar el hechizo para formar cuentas Jin. De lo contrario, no lo dejarían ir. ¿No tienes cuentas Jin? Sue Jun resopló, eso tendrá que determinarse después de que te registre. Xiao Wan se plantó resueltamente frente a Suomo y dijo con enojo, ¿te atreves? No era tonta. Si Sue Jun no hubiera venido, quizá no habría reconocido a Suomo, pero su comportamiento la hizo observar con atención. Descubrió que, si bien su apariencia era diferente, su figura era similar a la de la última vez. Sue Jun miró con desdén a Xiao Wan, solo eres una sirvienta. ¿Te crees importante? Al terminar, no miró a Xiao Wan y caminó hacia Suomo. Suomo vio que la situación era insalvable y pensó que, con su lamentable y débil velocidad, incluso si huía, probablemente fracasaría. ¡Qué mala suerte tenía hoy! Suomo hizo una mueca por dentro. Como era de esperar, era arriesgado intentar conseguir Jinsi así, y debía ser cauteloso. Al mirar a Sue Jun, quien parecía extremadamente seguro, los ojos de Suomo se oscurecieron. Unas intenciones asesinas crecían en su interior. Su cultivo lo superaba con creces y no creía poder vencer ni con astucia. Al notar la confianza en el rostro del joven, decidió darle una pequeña sorpresa. Con la mirada fija en Sue Jun, la energía Lin de su cuerpo se movía furiosamente. Esperaba la llegada de Sue Jun, y lo que daría la bienvenida a su Yue sería el ataque de espada más poderoso de Suomo, agua y quemando los cielos. Justo en ese momento, alguien interrumpió de repente, ja, con razón Wen Tie San Ren no es respetado. Se entiende al ver a su discípulo. La expresión de Sue Jun cambió al instante. Su mirada se oscureció, se detuvo y gritó con fuerza, ¿quién es? Tus palabras son realmente aterradoras. ¿Por qué te escondes? ¿No te atreves a salir? ¿Solo alguien como tú es suficiente para que Ye salga? La voz era débil y no se podía localizar su origen. La expresión de Sue Jun finalmente cambió, y la sorpresa se reflejó en sus ojos. Se había concentrado en escuchar, pero aún no lograba encontrar de dónde provenía. Esto significaba que el cultivo del otro era mucho mayor que el suyo. Mientras Sue Jun estaba en shock, una figura repentinamente saltó hacia Suomo. ¿Te atreves? Se oyeron varios gritos al mismo tiempo. Las espadas destellaron y se pudieron ver varias luces brillantes mientras espadas voladoras volaban hacia la figura. Todas estas personas eran muy hábiles. Aunque su objetivo no era él, la esencia de espada afilada dentro de la energía de la espada fue suficiente para hacerle doler la piel a Suomo. Estaba profundamente conmocionado. Solo entonces se dio cuenta de que la anodina cuenta Jin tenía un valor tan sorprendentemente alto. Pu Yao sí tenía algo valioso en su poder. En un momento tan peligroso, una idea tan absurda cruzó por la mente de Suomo. Había miles de energías de espada que formaban una red, pero no dañaron a Suomo en lo más mínimo. El cultivo de la figura tampoco era normal. Una tenue espada voladora verde brilló y formó una red de luz frente a él, deteniendo por poco a las demás espadas. La figura desapareció repentinamente. Al estar solo, naturalmente no era rival para el grupo. Justo cuando todos estaban atacando a esta persona, una cuerda roja oscura se acercaba silenciosamente a Suomo. El hombre vestido de plata fue el primero en encontrarlo. Resopló con frialdad, querer aprovechar la pelea no será tan fácil. Señaló con la mano y una luz plateada impactó la cuerda roja oscura. Esta no era un talismán común y corriente. Como una ola, la cuerda roja oscura ondeó y luego disipó la luz plateada.
El hombre vestido de plata no perdió tiempo en hablar. Su espada plateada con gancho se convirtió en una luz plateada extremadamente tenue y, como una serpiente trepando por un árbol, giró y se constreñó alrededor de la cuerda roja oscura. El taoísta de túnica amarilla y la figura que había saltado hacia su homo se enzarzaron en una batalla. La figura parecía estar envuelta en una nube de humo. Nadie podía distinguir su apariencia con claridad. La forma de su cuerpo cambió rápidamente. El taoísta de túnica amarilla, evidentemente, se tomaba la lucha en serio. La espada voladora de oro amarillo era como un sol que se reflejaba en el cielo, la luz que irradiaba era cegadora. Cada movimiento era amplio y vasto, extremadamente poderoso. Nadie pudo acercarse a su Omo y Xiao Wan. El miserable Sue Yun fue destrozado al instante por estas espadas. El rostro de Xiao Wan estaba pálido y aturdido mientras miraba al cielo. Esas energías de espada y talismanes la hacían casi insoportable. En ese momento, pensó de repente que la persona a su lado tenía un nivel de cultivo inferior al suyo. Incluso ella lo estaba pasando mal, sería capaz de soportarlo. Xiao Wan estaba segura de que era quien le había vendido las cuentas Jin la última vez. Pensando que había metido a alguien más en esta terrible situación, no pudo evitar sentirse culpable. Cuando su pálido rostro se giró, vio a la persona detrás de ella de pie, con la cabeza inclinada y las manos cubiertas por las mangas. Al parecer, habiendo notado su mirada, el otro de repente levantó la cabeza y le sonrió. Una sonrisa fría como el filo de una espada apareció de forma extraña. Xiao Wan sintió una ráfaga de aire frío que le subía de repente desde las plantas de los pies. Justo en ese momento, una mano apareció sin previo aviso en el hombro de su Omo. La mantis acecha a la cigarra, sin percatarse de la oropéndola que se encuentra detrás. Wen Taexianan tenía a su discípulo en la luz comprando las cuentas Jin, mientras él mismo estaba oculto en la oscuridad. Cuando vio que Jun Xiaxianzi tenía cuentas de trueno Jin, fue como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Los múltiples usos de las cuentas Jin eran conocidos por todas las sectas. Mucha gente lo sabía, pero pocos sabían más que Wen Tiesanren. Para el mundo, los orígenes de Wen Tiesanren eran muy misteriosos. Todos sabían que provenía de una pequeña secta llamada Secta del Demonio Celestial, pero se desconocía que esta pequeña secta, aún menor, era una rama que había sobrevivido al colapso de la secta de los demonios. La secta de los diablos fue una secta famosa hace 3000 años. Contaba con numerosos discípulos y numerosas sectas filiales. Toda la secta de los diablos murió en la gran batalla contra los Yaomo hace 3000 años, pero muchas de estas sectas filiales sobrevivieron afortunadamente. Sin embargo, sin las cuentas Jin, los diversos hechizos que habían aprendido de la secta de los diablos resultaron inútiles. Esto provocó la decadencia de algunas ramas y su desaparición. Otras, por iniciativa propia, aprendieron hechizos de otras sectas y lograron sobrevivir. La secta Demonio del Cielo de la que provenía Wen Tiesanren era una de las sectas secundarias sobrevivientes. La secta del Demonio del Cielo era una secta muy pequeña. Al transmitirse de generación en generación, solo él quedó. Sin embargo, Wen Taexianan poseía un talento excepcional. Aunque las escrituras de la secta del Demonio del Cielo no eran nada del otro mundo, había logrado cultivar hasta el Hindan. Sin embargo, su cultivo se había estancado y le sería difícil progresar basándose en estas escrituras. Así, se comprendía su alegría al ver la cuenta de trueno Jin en las manos de Jun Xiaxianzi. Sabía de dónde provenían las escrituras de su secta. Los registros de la secta contenían numerosos hechizos relacionados con las cuentas Jin. Esas extrañas escrituras y hechizos eran cientos de veces mejores que las escrituras que se usaban actualmente. Si encontraba el método para hacer cuentas Jin, albergaba la esperanza de alcanzar el Yuening. Para los Yuse, la fuerza de su cultivo determinaba directamente su longevidad. Hindan era la primera división. Antes de alcanzar Hindan, su longevidad no superaba los 150 años, pero una vez que lo alcanzaban, alcanzaba los 300. Los Yuse Yuening alcanzaban los 500 años. Un Yuse Fansu podía alcanzar los 700 años, y un Yuse Dachen alcanzaba los 1000 años. A primera vista, Wen Taexianan no parecía diferente a cualquier otra persona de mediana edad, pero ya tenía 232 años. No le quedaba mucho tiempo. Así que,
Cuando supo que alguien sabía hacer cuentas Jin, ¿cómo no iba a emocionarse? Rápidamente descubrió la historia de la cuenta de trueno Jin que tenía Jun Xiaxianzi, y envió a Sueyun a ir valientemente al mercado libre a buscar las cuentas Jin, mientras él se escondía en las sombras. Por la tentación de las cuentas Jin, estaba dispuesto no solo a cortar los lazos con el grupo de Junxia, sino que si tenía que pagar con su vida, tenía que agarrarlas. Cuando su amo apareció, estaba emocionado, pero mantuvo la compostura. Tenía claro que la noticia de las cuentas Jin se había difundido hacía mucho tiempo. Mucha gente las deseaba. Era como un cazador experimentado, esperando pacientemente. Para poder usar una escritura común y corriente para penetrar en el Jindan, Wen Tiesanren no era un cultivador común. La situación progresó rápidamente según sus planes, todos atacando en una batalla cuerpo a cuerpo. Cuando la acalorada batalla llegó a su clímax, finalmente hizo un movimiento. Usando su método de movimiento más hábil y oculto, apareció silenciosamente detrás de su amo. Cuando su mano tocó el hombro de su amo, incluso si era un cazador experimentado, no pudo evitar emocionarse. Wen Taeseanuen tuvo encuentros fortuitos anteriormente. Cuando era un Ningmai, descubrió un método de ocultación terrestre extremadamente único. Gracias a él, escapó de situaciones que amenazaban su vida en múltiples ocasiones. Sabía que lo había logrado. ¡Maldito seas! El taoísta de túnica amarilla fue el primero en detectar a Wen Tiesanren y gritó al instante. No prestó atención a su pelea con el otro Xiuse y lanzó una lanzadera redonda dorada. En cuanto la lanzadera redonda dorada se separó de su mano, se convirtió en un rayo de luz dorada y zumbaba al moverse. El hombre vestido de plata resopló y arrojó un puñado de arena plateada, que brillaba como las estrellas, hacia Wen Tiesanren. La cuerda roja oscura se movía como si estuviera viva. Un giro ágil y se lanzó hacia Wen Tiesanren, disparada como una flecha afilada, silbando por los aires. La otra persona también parecía apresurada. La espada voladora verde pálido brilló y, con un zumbido claro, cortó a Wen Tiesanren. 4 maestros Jindan atacando al mismo tiempo. La conmoción resultante fue suficiente para hacer que el cielo se oscureciera. Wen Taeseanuen no entró en pánico. Una sonrisa petulante se dibujó en las comisuras de sus labios. Agarrando el hombro de su amo, iba a lanzar su mayor hechizo de escape, un hechizo de ocultación terrestre, cuando su rostro cambió de repente. Con un grito de dolor, se apartó bruscamente y se retiró. En su palma, en algún momento desconocido, había aparecido una llama roja oscura. La llama no era grande ya que ardía en silencio, pero en un instante, la mano derecha de Wen Tiesanren se convirtió en hueso blanco. ¡Ajá, ajá! Gritos agudos resonaron en Dongfu. Las pupilas de Wen Taeseanuen se dilataron, sus rasgos horrorosos y retorcidos mientras se encogía, rodando sin parar por el suelo. Este cambio repentino también sorprendió a todos los demás. Su amo levantó la cabeza y extendió la mano derecha, apuntando suavemente al vacío con un dedo. Una llama carmesí flotaba silenciosamente frente a él. La lanzadera dorada redonda del taoísta de túnica amarilla, la arena plateada del hombre vestido de plata, la cuerda de color rojo oscuro y la espada voladora de color verde pálido se dirigieron hacia la llama roja oscura, como polillas atraídas por una llama. Las expresiones de las 4 personas cambiaron drásticamente. Justo ahora, sintieron que sus talismanes y su espada voladora de repente fueron afectados por la atracción de un poder muy fuerte y se dirigieron hacia la llama carmesí que ardía en silencio. El estado de Wen Tiesanren, quien rodaba por el suelo mientras gemía lastimeramente, también conmocionó a todos. La expresión del taoísta de túnica amarilla cambió al lanzar rápidamente un hechizo, intentando recuperar la lanzadera dorada redonda, pero ésta solo se tambaleó ligeramente, pero aún así voló hacia la llama. El hombre vestido de plata era mucho más astuto. Sin decir una palabra más, se retiró de la batalla. El misterioso maestro que había estado usando la cuerda roja oscura también tuvo una buena respuesta. La cuerda, que había sido como una flecha, se desaceleró repentinamente. Solo la espada voladora, que brillaba con luz verde, aumentó su presencia al acelerar en lugar de ralentizar su velocidad. La esencia de la espada era densa, llena de la determinación de no regresar. La lanzadera de oro y la arena de plata, al entrar en contacto con la llama,
Eran como lodo que entraba en el océano y desaparecían sin hacer ruido en el fuego. El cultivador que había estado controlando la túnica roja oscura intentó con todo su poder y finalmente detuvo el avance de la cuerda, pero la punta de la cuerda aún entró en contacto con la llama. Chasquido. Una cadena de chispas, con una velocidad asombrosa, saltó sobre la cuerda y se dirigió al otro extremo. El cultivador, que se había escondido en las sombras, se alarmó. Abandonando su talismán de cuerda, lo soltó y se retiró. Convertido en un rayo de luz, huyó. Cuando las chispas iluminaron el otro extremo de la cuerda, la cuerda de color rojo oscuro se convirtió en cenizas, esparciéndose en el viento. La espada voladora verde, con su esencia asesina, golpeó con precisión la llama frente al pecho de Suomo. No hubo resistencia. La espada voladora partió la llama en dos. Pero en ese mismo instante, el Siuse, que había estado mirando furioso al cielo, escupió repentinamente una bola de sangre fresca y, alarmado, se dio la vuelta y retrocedió. La esencia de la espada voladora verde había desaparecido por completo. Su cuerpo se había roto en diminutos segmentos y se había convertido en innumerables fragmentos. El taoísta de túnica amarilla finalmente perdió la compostura. Sin importarle nada más, huyó presa del pánico. El repentino cambio de situación dejó atónitos a todos los Siuse del mercado libre, visibles u ocultos. Wen Tiesanren, que había estado rodando por el suelo, se había convertido en un montón de polvo sin nada. En un breve encuentro, 5 maestros Hindan, 1 muerto, 1 herido, 3 huyendo, ¿cuánto poder se necesitaría para lograrlo? Las miradas de todos hacia Suomo cambiaron. Quienes habían sido tentados por las cuentas Jin se sintieron aliviados de no haber atacado tan bien. El enorme mercado libre estaba en completo silencio. Solo una llama carmesí ardía frente al pecho de Suomo. Suomo extendió un dedo. La llama se convirtió en una cuerda y se clavó en su dedo. La tez de Xiao Wan estaba pálida como la muerte, con la mente aturdida mientras permanecía de pie. Su mente estaba completamente en blanco. Ni siquiera registró la partida de Suomo. Solo después de un largo rato, cuando su mente finalmente volvió a la normalidad, vio el rostro pálido de la señorita y, sin poder resistirse, se dejó abrazar y rompió a llorar. Justo en ese momento, 2 cuentas Jin cayeron al suelo. La señora y el sirviente no pudieron evitar quedarse sorprendidos. Suomo voló hacia adelante rápidamente. Sus ojos estaban oscuros, incluso la sonrisa afilada de su rostro parecía haberse debilitado. Saltó y se alejó volando sin que nadie se atreviera a detenerlo. Nadie se atrevió a perseguirlo, eso no estuvo bien. De repente se detuvo. Lin Qian, vestido de blanco, apareció tras él. En ese momento, Lin Qian no parecía tan despreocupado e inofensivo como cuando Suomo lo había visto por primera vez. Toda la energía Lin de su cuerpo se movía. Era como una espada desenvainada, con la esencia de la espada extendiéndose. Su expresión era seria. No se atrevió a relajarse mientras miraba fijamente la figura que no podía distinguir. Suomo soltó una risa leve, ja, eres bastante valiente. La voz era gélida. Aunque era una risa, no tenía ni una pizca de emoción. Si Suomo estuviera consciente, sin duda la identificaría como la voz de Puyao. ¡Qué lástima! Suomo. En la situación cercana a la muerte, Puyao finalmente no pudo evitar intervenir. La postura de Lin Qian permaneció inalterada. Su expresión era defensiva, posicionada para poder lanzar su ataque más poderoso en cualquier momento. Con voz profunda, preguntó, el cultivo del anciano es asombroso, pero ¿por qué no dejas que otros vean tu verdadero rostro? Puyao miró a Lin Qian con una sonrisa aún más intensa en su rostro. Amiguito, no tengo tiempo para jugar contigo hoy. Pero no te preocupes, nos veremos si hay una oportunidad en el futuro. Sin pensarlo 2 veces, soltó, ¡qué interesante! Ja. Antes de que las palabras cayeran, una bola de fuego se elevó de sus pies. Lin Qian fue el primero en retroceder y luego gritó, anciano, espere. El desdén se reflejó en los ojos de Puyao. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el aire. Fue como si Lin Qian se hubiera liberado de un gran peso. Se quedó en su sitio.
Solo entonces se dio cuenta de que, sin darse cuenta, tenía la espalda empapada de sudor. ¿Cuánto tiempo hacía que no estaba tan nervioso? De repente, su expresión cambió y desapareció en el viento. Justo después de la desaparición de Lin Qian, un grupo de personas llegó al lugar. Vestían de negro y llevaban máscaras. El que iba al frente se acercó de repente al lugar donde Pu Yao había estado y tocó el suelo con la mano. El terreno no parecía diferente en absoluto. No nos equivocamos. Las breves palabras estaban llenas de alegría. Pero luego dijo, irritado, qué lástima que lleguemos tarde. La multitud de personas vestidas de negro se movió en respuesta, pero nadie habló. Este siempre ha tenido curiosidad. ¿Qué buscas? Una voz suave llegó a los oídos de la multitud vestida de negro como un rayo en un día despejado. La expresión de todos cambió al girarse rápidamente. Lin Qian, vestido de blanco, se puso de pie y, paso a paso, se acercó a ellos. ¿Pueden decirme quién es realmente el anciano que estaba aquí? Su expresión era indiferente, pero entre sus cejas, la esencia de la espada era espesa. No importaba si su amo revelaba su verdadera identidad o la negaba. Incluso si Pu Yao hubiera escondido las cuentas, al Jinan no le habría importado. Lo matarían, lo capturarían y lo torturarían, y de paso, dañarían la secta de la espada Wukong, ya que los forasteros provienen de sectas mucho más poderosas que la secta de la espada Wukong. Es improbable que hubieran dicho, oh, te equivocaste de persona, puedes irte. Más bien, habrían dicho, oh, te equivocaste de persona, Sas. Un Suomo muerto. Suomo abrió los ojos y al instante dejó escapar un gemido de dolor. Sentía como si alguien le hubiera arañado todo el cuerpo con una cuchilla corta. Era un dolor insoportable. ¿Estaba en casa? ¿Qué hora era? Suomo se incorporó con dificultad mientras sacudía la cabeza, mareado. Había ido a Don Fu y comprado muchas cosas. Su mirada se posó en la bolsa de los 100 tesoros. ¿Y después de eso? Había ido al mercado libre. Las pupilas de Suomo se encogieron de repente. Lo recordó. Cuentas Jin. Eran cuentas Jin, esos siuse terriblemente fuertes. Suomo se tocó por reflejo. Aunque le dolía todo el cuerpo, estaba completamente ileso y no le faltaban brazos ni piernas. Seguía vivo. Recordó que se había desmayado repentinamente. ¿Qué pasó después? ¿Cómo regresó al pequeño patio del viento del oeste? No lo sabía. ¿Alguien lo rescató? Esa fue la primera idea que le vino a la cabeza. Aunque no sabía mucho, no era tonto. La multitud de letreros en el mercado libre le bastó para comprender que el valor de la cuenta Jin era mucho mayor de lo que imaginaba. Esa gente no tendría motivos para dejarlo libre. Se apresuró a revisar su bolsa de los 100 tesoros. Al ver que las cuentas Jin seguían allí, se confundió aún más. Las contó y descubrió que faltaban 2. Desde cualquier punto que lo mirara, parecía extraño. De repente se dio cuenta de que podía preguntarle a Pu Yao. Ese tipo sin duda sabría lo que había pasado. Cuando Suomo entró en el mar de la conciencia, se quedó atónito. El mar de llamas del pasado, que danzaba furiosamente, se había marchitado. Las llamas, extremadamente débiles como las brasas de un incendio, podían extinguirse en cualquier momento. Las 2 estrellas permanecieron inalteradas, suspendidas como diamantes en el vacío. El río de espadas tampoco cambió, igual que siempre, la mitad de él, carámanos moviéndose, la otra mitad ardiendo con llamas de agua. ¿Por qué sería así? Conteniendo el terror en su corazón, Suomo echó a correr hacia donde solía ir Pu Yao. Tenía el presentimiento de que algo grave había sucedido. Cuando llegó a la estela y vio a Pu Yao en la cima, se quedó atónito. El rostro de Pu Yao estaba pálido. Parecía una estatua, sentado sobre la estela, con las piernas enroscadas, inmóvil. Nubes negras se movían alrededor de su cuerpo. Pu. Suomo intentó controlar el terror que sentía en su interior y gritó. Pu Yao no respondió. Era como una estatua de piedra tallada en mármol blanco. Suomo llamó unas cuantas veces más. Pu Yao pareció no oírlo. Definitivamente algo había sucedido. Suomo se obligó a calmarse.
Recordó con atención lo sucedido ese día. Las cuentas Jin. Y luego lo relacionó con el estado actual de Puyao. Lo sucedido ese día era obvio. A los ojos de un Xiuse de alto nivel, un Xiuse de bajo nivel era como la hierba. Al ver a Sueyun, supo que no podría resolverlo, y por eso decidió arriesgarse. La gente mataría incluso por un talismán de bajo nivel, ¿y qué tal la misteriosa cuenta Jin? La mayoría de las cuentas Jin que tenía aún estaban presentes. Eso significaba que esas personas no las habían obtenido. ¿Realmente fue Puyao quien lo salvó? Suomo casi no lo podía creer. ¿Sería Puyao tan amable? Sin embargo, esta suposición parecía la más razonable. En cuanto al lamentable estado de Puyao en ese momento, Suomo no estaba seguro. ¿Estaba herido? Parecía que era bastante serio. Incluso cuando Xinjiang Sibo hirió a Puyao, no había estado tan débil. Al mirar aturdido a Puyao, quien estaba completamente sin vida, Suomo pensó de repente, ¿moriría Puyao así? Pero por alguna razón desconocida, reprimió la idea. Este pensamiento lo aterrorizó un poco. ¿Aterrado de que Puyao desapareciera así? ¿No era eso lo que había estado esperando todo este tiempo? Al mirar al sin vida Puyao, los ojos de Suomo se volvieron turbios. Cerró los ojos. Un instante después, los volvió a abrir. Ge no le debe nada a nadie. Solo estaba pagando al otro por haberle salvado la vida, se dijo Suomo. Por alguna razón desconocida, cuando tomó esta decisión, el terror en su interior se detuvo de repente. Suomo levantó la cabeza para observar a Puyao, que parecía una estatua, y respiró hondo. Empezó a recordar cada detalle de sus interacciones con él, con la esperanza de encontrar una manera de ayudarlo. Lo primero que pensó fue en el cultivo espiritual de respiración embrionaria. Puyao lo había estado tentando y forzando constantemente a practicarlo. Suomo recordaba con claridad que, al alcanzar una sola respiración, el mar de llamas en su conciencia se había enardecido. Al observar las débiles llamas, tan débiles que parecían extinguirse en cualquier momento, Suomo sintió que estas llamas carmesí debían tener una relación muy estrecha con Puyao. El segundo era el Jinzi. Puyao siempre necesitaba mucho Jinzi. La gran mayoría del Jinzi de Suomo acababa en sus manos. A Suomo siempre le había sorprendido un poco el gran interés de Puyao por el Jinzi. Aunque Suomo desconocía dónde lo gastaba Puyao, era evidente que el Jinzi era muy importante para él. Quizás le ayudaba de alguna manera. Y entonces llegó la energía Jin. Suomo aún podía ver la imagen de Puyao absorbiendo frenéticamente la energía Jin durante aquel viaje a la cueva de la espada. Suomo sintió que, para Puyao, la energía Jin era algo enriquecedor y debía ayudarlo. Tras un largo rato, Suomo concluyó estos 3 puntos. De ellos, el más difícil era la energía Jin. Para absorberla, era necesario entrar en la cueva de la espada. Cuando Puyao estaba consciente, entrar en la cueva era solo cuestión de Jinzi. Pero confiando solo en Suomo, la dificultad de entrar era altísima y prácticamente imposible. Hasta entonces, la secta solo había permitido la entrada a Wei Sen Xixion. En cuanto a los demás, aunque Suomo había comprendido la esencia de la espada de agua Li y demostrado su talento, los ancianos de la secta ni siquiera lo mencionaron. Suomo se centró en los 2 primeros puntos. Desde su punto de vista, eran más prácticos. Decidió ir a la sala de rocas a meditar y practicar cultivo espiritual de respiración embrionaria. Justo cuando se disponía a irse, vio en el espejo que no había recuperado su apariencia. Se lavó rápidamente el disfraz de la cara. Si alguien entraba en ese momento, sería un desastre. Hacía mucho tiempo que Suomo no se concentraba tanto en la cultivación espiritual de la respiración embrionaria. Aunque persistía en practicarla a diario, no le dedicaba mucha atención. Ahora que realmente prestaba atención, al instante descubrió muchos puntos que no tenía claros, pero que normalmente había ignorado. No pudo evitar sentirse culpable y reflexionar sobre sí mismo. Era como si hubiera retrocedido a la época anterior a su descubrimiento de la respiración mientras se dedicaba frenéticamente al estudio de esta críptica y aburrida escritura. La gente siempre era así. Cuando necesitaban tiempo, se daban cuenta de que el tiempo era anormalmente escurridizo.
Si uno no tenía cuidado, se le escapaba. Al salir de su meditación, el cielo ya estaba oscuro. Suomo fue a observar el mar de la conciencia. Las llamas aún eran muy débiles y no parecían haber cambiado visiblemente. Parecía que necesitaba un esfuerzo a largo plazo, pensó para sus adentros. Tras recuperar la conciencia, comenzó a ordenar las hierbas Ling que había comprado en Dongfu. Estas materias primas le habían servido para experimentar con el método del agua y ganar Jinsi. No había pensado que serían útiles tan pronto. Antes, Suomo solo quería experimentar con la fabricación de Dan mediante el método del agua. Pero ahora se mostraba anormalmente serio. En sus especulaciones, el Jinsi era uno de los más importantes. No sabía qué ayuda le había brindado el Jinsi a Puyao, pero era una de las pocas cosas que podía hacer. Suomo no pudo evitar hacer una mueca. Parecía que, en su vida, conseguir Jinsi era un problema eterno. Dejando de lado ese pensamiento, comenzó a seguir las instrucciones de los pergaminos de jade del anciano Wei Nan y a preparar los ingredientes. El método del agua y el del fuego eran tan diferentes como la tierra y el cielo. Era la primera vez que Suomo entraba en contacto con muchas de estas cosas. Pero, por suerte, ya tenía algo de experiencia en la elaboración de dans. Antes, la experiencia de elaborar tantas píldoras del cuervo dorado también le había proporcionado mucha experiencia. El lenguaje en el que estaba escrito el pergamino de jade del anciano Wei Nan era directo y claro, sin florituras. A Suomo no le resultó difícil entenderlo. Esta también fue la razón por la que Suomo siempre sentía que su mente se expandía y estaba en entrada cuando hojeaba los pergaminos de jade del anciano Wei Nan, pero cuando leía Cultivo espiritual de respiración embrionaria, era como si sus intestinos se voltearan al revés y sentía que la muerte sería bienvenida. Suomo estudió los pasos básicos del método del agua muchas veces. Aunque no estaba del todo familiarizado con él, no le resultaba desconocido. La singularidad del método del agua residía en que requería la creación de un embrión Dan. El Lindan se criaba en el embrión Dan. El proceso era como el de las personas durante el embarazo, extremadamente milagroso. El paso más importante del método del agua consistía en usar hechizos y energía Lin como canales, todo tipo de materiales y hierbas Lin como material para formar un embrión de Dan. No solo determinaba directamente si se formaría un Dan, sino que cualquier pequeña diferencia podía hacer que el Dan resultante fuera completamente diferente. Esta fue una de las razones principales por las que el método del agua no fue tan popular como el del fuego. Incluso era difícil comprender los patrones y tendencias involucrados. Para Suomo, esto era sin duda un nuevo desafío. Afortunadamente, su cultivo actual era mucho mayor que el del anciano Wei Nan cuando probó por primera vez el método del agua. Los escritos del anciano Wei Nan eran extremadamente detallados. Había repetido y narrado muchas partes importantes. Suomo tenía una ventaja que el anciano Wei Nan no tenía, su poder espiritual. Su conciencia, no solo la del anciano Wei Nan, sino también la de los Ixion de la secta, no sería tan fuerte como la suya. Los beneficios de usar su conciencia habían sido cruciales cuando usaba el método del fuego. Tomando las hierbas y hierbas Lin que había preparado, se acercó al manantial Lin en la sala de rocas. El manantial Lin era extremadamente frío y estaba cerca de la vena Lin. Después de tantos años, la energía Lin del manantial era extremadamente densa. En el camino, Suomo inspeccionó la hierba nube de hielo que crecía allí. Al ver que crecía muy bien, la apartó. Al concentrarse, las manos de Suomo eran como copos de nieve volando en el aire. Unos sellos de caracteres de formas extrañas y un brillo tenue volaron de sus manos y entraron en el manantial Lin. Cuando esos sellos brillantes entraron en el manantial Lin, fue como si se sintieran atraídos por la naturaleza y se apiñaron lentamente. Suomo miró con los ojos muy abiertos sin pestañear, la velocidad de sus manos no disminuía. A medida que los movimientos de los dedos de Suomo cambiaban, los brillantes sellos de caracteres del resorte Lin se movían lentamente. Como si se estuvieran juntando piezas de un rompecabezas, los sellos de caracteres se combinaban lentamente. 2 horas enteras, y Suomo estaba empapado en sudor, con el cuerpo cubierto de niebla. Sus ojos no se atrevían a apartar la mirada. Con los movimientos de sus dedos, que cambiaban constantemente, los tenía extremadamente doloridos. Pero solo podía apretar los dientes y aguantarlo.
Si le faltaba la más mínima atención, significaba que todo su esfuerzo sería en vano. Al colocar el último sello brillante, se formó un marco embrionario estable. Una luz azul claro apareció de repente y brilló alrededor de la superficie de los caracteres del sello. Suomo no se atrevió a dudar. Sin tiempo para secarse el sudor, usó un hechizo especializado para añadir los materiales ya preparados. Un rato después, un embrión esférico de color azul claro flotaba silenciosamente en el manantial Ling. Divagaciones del traductor. Cuando se publicó la novela, la primera parte se tituló Hinzimaniac y el primer volumen se cortó del capítulo anterior. El siguiente volumen, a partir de este capítulo, se titula Un joven problemático. Los volúmenes se hacen cada vez más largos, así que, aunque son 7, ni siquiera hemos recorrido el 10% de la historia. La portada del libro es de Amazon.cien. Venden la serie allí. Tiene imágenes bonitas, pero descontinuaron el manual. 5 días de descanso pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mientras esperaba el duro entrenamiento de Shinjan Sibo, Suomo descubrió accidentalmente que Sibo se había marchado por otros asuntos y que su entrenamiento se suspendería temporalmente. Sin nada más que hacer, Suomo solo pudo ir a buscar a la maestra, pero, curiosamente, ella también estaba ausente. Pronto descubrió que el líder de la secta no estaba presente, ni tampoco Janle Sibo. ¿Qué había pasado? Por supuesto, Suomo desconocía que la excepcional fuerza de Pu Yao había conmocionado por completo a Luna del Cielo Jie. En un solo encuentro, 5 maestros Hindan, 1 muerto, 1 herido y 3 huidos. Era una fuerza tan aterradora que resultaba impactante. En Luna del Cielo Jie, los Syuse de nivel Hindan eran maestros de alto rango, pero eran muy débiles contra él. Este incidente también estaba relacionado con muchos asuntos delicados. Ola brillante Jie reaccionó con rapidez. Casi todos los Syuse de alto nivel de Luna del Cielo Jie cooperaron plenamente, y la secta de la espada Wukong, naturalmente, no podía quedarse al margen. Incluso sin la supervisión de Shinjan Sibo, Suomo no se atrevía a relajarse. Si no practicaba el Sutra Profundo del Vajra, quien sufriría sería él. Decidió quedarse en el patio del pequeño viento del oeste y centrarse en el cultivo. Pu Yao seguía siendo una estatua, inmóvil. Las llamas en el mar de la conciencia aún eran muy débiles, como si fueran a extinguirse en cualquier momento. Solo unos días después, Suomo, gracias a la tableta de sonido, supo que Don Fukasi había sido volcado y lo que Pu Yao realmente hizo. Cuando oyó hablar de la llama roja oscura, supo sin duda que era Pu Yao. Este tipo ni siquiera le informó antes de tomar el control de su cuerpo. Suomo sintió odio. Y la gloriosa victoria de Pu Yao, 1 contra 5, lo dejó boquiabierto. Estrellas a la luz del día, un Syu de fuego fuerte y misterioso, la cuenta Jin perdida hace mucho tiempo. Una serie de incidentes complejos hicieron que Luna del Cielo Jie estuviera anormalmente animada. Pero esto ya no tenía mucho que ver con Suomo. En ese momento, no se atrevía a salir corriendo. Si alguien lo descubría por accidente, se estremeció al pensarlo. Se quedó dócilmente en el pequeño patio, trabajando arduamente en Cultivo Espiritual de Respiración Embrionaria y Sutra Profundo del Vajra. Comparado con el profundo y críptico Cultivo Espiritual de Respiración Embrionaria, Sutra Profundo del Vajra, progresaba mucho más rápido. Suomo podía sentir claramente que su cuerpo era mucho más fuerte que antes, aunque aún lucía delgado y débil en apariencia. El embrión de Dan no se movió en el manantial Ling. La prohibición del maestro no se había levantado, así que no pudo ir a la sala de Dan del jardín del jengibre fragante a preparar Dan. Pero, considerando todo, en realidad era bueno. Podía ordenar y reflexionar sobre todo lo sucedido recientemente. No había tenido tiempo de mirar el pergamino de jade que Li Jinfen Siji le había dado antes sobre los Jinzi. Ahora podía dedicarle tiempo a estudiarlo. El Jinzi del Valle del Viento del Oeste necesitaba ser reconstruido. De lo contrario, si la cueva de roca se descubría accidentalmente, sería un duro golpe para él. Aprender Jinzi requería aprender formaciones. Las formaciones eran algo que todo cultivador debía aprender: forja, elaboración de dans, escritura de sellos, etc. Todas ellas estaban relacionadas con las formaciones.
Los discípulos de las grandes sectas comenzaban a aprender formaciones en Yanqui para sentar una base sólida en su camino de cultivación. Pero para las sectas pequeñas, era muy difícil lograrlo, incluida la secta de la espada Wukong. Después de experimentar durante unos días, Suomo volvió a levantar el Jinzi. Después de terminar de construir el Jinzi, vio una grulla de papel rosa volando del cielo. Sí, he estado muy aburrido últimamente. Necesitas encontrar algo que hacer. Pero no sé qué hacer. ¿Qué hacen ustedes todos los días? Cultivar. Aparte de cultivar, ¿qué más hacen cada día? Además de cultivar, Suomo estaba atascado. aparte de cultivar, ¿qué más hacía? Pensó un segundo y luego escribió a Cerdán. Eres tan aburrido. Suomo se irritó un poco de repente. Apenas contuvo la irritación y escribió, sí, muy aburrido. Después de un rato, finalmente no había ninguna grulla de papel volando. Suomo exhaló. Parecía que la otra persona había quedado completamente impresionada por su insulsa respuesta. Regresó a la habitación de piedra y comenzó su aburrido cultivo. En la sala de rocas, Suomo abrió los ojos. Su progreso en cultivo espiritual de respiración embrionaria era extremadamente lento últimamente. Aún parecía estar muy lejos de alcanzar la tercera respiración. Entró en el mar de la conciencia, queriendo ver cómo estaba Puyao. Puyao seguía inmóvil como una estatua. Suomo no sabía qué hacer. Sus propias fuerzas eran extremadamente escasas. Quería ayudar, pero no tenía forma de hacerlo. Se disponía a partir cuando de repente se detuvo en sus pasos. Se giró bruscamente y miró con incredulidad la lápida debajo de Puyao. Había palabras en la lápida. Había unas palabras en la lápida, antes apenas podía distinguirlas, pero nunca las había visto con claridad. Pero esta vez sí las vio con claridad. Se acercó rápidamente para inspeccionar las palabras. Pero después de unos segundos, se quedó sin palabras. Lo que estaba escrito en la lápida no era otro que el Sutra Profundo del Vajra. Tras practicar el Sutra Profundo del Vajra, estos últimos días, estaba muy familiarizado con toda la escritura. Tras leer unas pocas líneas, comprendió de qué se trataba. ¿Por qué el Sutra Profundo Vajra estaría en esto? Suomo lo encontró muy extraño. Si hubiera sido una escritura críptica y profunda grabada aquí, no se habría sorprendido. El Sutra Profundo Vajra no era una escritura de alto nivel. El propio Suomo supuso que sería de tercer grado. Una lápida tan misteriosa con el Sutra Profundo Vajra grabado era realmente extraño y desconcertante. Reprimiendo la curiosidad que sentía en su interior, leyó el libro carácter por carácter. Rápidamente, descubrió algo. Este Sutra Profundo Vajra era ligeramente diferente del Sutra Profundo Vajra que practicaba en ese momento. En algunos puntos se añadieron cosas, en otros se cambiaron algunas. ¿Fue este el verdadero Sutra Profundo Vajra? Suomo no lo comprendía. El Sutra Profundo del Vajra no era una escritura de alto nivel. Incluso si se modificara, no podría convertirse en una escritura de alto nivel. Mientras pensaba, Suomo sonrió burlonamente. Era demasiado codicioso. Durante mucho tiempo, la lápida le había parecido misteriosa. Inconscientemente, había asumido que si esta lápida estaba relacionada con una escritura, sin duda sería una escritura poderosa y profunda. Así que, al ver el Sutra Profundo del Vajra, se quedó atónito. Pensando en ello, decidió memorizar el Sutra Profundo Vajra en la lápida. Al terminar de memorizar el texto, se produjo una escena que lo dejó boquiabierto. Los caracteres de la lápida desaparecieron repentinamente. Las nubes negras que se habían disipado volvieron a reunirse silenciosamente y volvieron a cubrir la lápida. ¿Acaso, esta lápida le decía que practicaba mal el Sutra Profundo Vajra? Negó con la cabeza con fuerza y se olvidó de esa extraña idea. En cualquier caso, era normal que cualquier cosa relacionada con Puyao fuera extraña. Al abandonar el mar de la conciencia, fue como si Suomo quedara encantado cuando comenzó a estudiar los dos diferentes Sutra Profundo Vajra. La versión de la lápida del Sutra Profundo Vajra
solo difería en 5 puntos de su versión anterior. Solo 5 puntos. Estudió estos 5 puntos durante largo tiempo y llegó a una conclusión sorprendente. La diferencia en estas 5 frases permitió que este Sutra Profundo Vajra tomara 2 caminos diferentes. Aparte de la sorpresa, Suomo sintió que era de esperarse. Si no hubiera diferencia, le resultaría extraño. Pero después de un examen más profundo, Suomo se sorprendió una vez más. Porque descubrió que la versión en lápida del Sutra Profundo Vajra no era tan buena como el Sutra Profundo Vajra que estaba practicando. Suomo no pudo aceptar esta conclusión. Puyao era una antigüedad, pero lo que ofrecía, como el cultivo espiritual de respiración embrionaria, era evidentemente de alto nivel. La lápida que apareció junto a él, ¿cómo podía ofrecer un Sutra Profundo del Vajra que no fuera tan bueno como la versión normal? Suomo no lo creyó. Continuó su examen. El Sutra Profundo Vajra no contenía mucha complejidad. El enfoque principal del texto era cultivar el cuerpo. El método que Suomo practicaba en el Sutra Profundo Vajra no era complicado. Consistía en usar la energía Lin del interior del cuerpo para templarlo. Y la versión de lápida del Sutra Profundo Vajra usaba la energía Lin del mundo para nutrir el cuerpo. Sin duda, el Sutra Profundo Vajra que Suomo practicaba era mucho más efectivo. Incluso en la habitación de roca con la vena Lin, la energía Lin en el aire distaba mucho de ser comparable a la energía Lin pura del cuerpo de Suomo. Es más, fortalecer era mucho más efectivo que nutrir. Y la fuerza del cuerpo que se desarrollaba templando era mucho mayor que la de un cuerpo nutrido. ¿Qué fue esto? Suomo creyó que era una broma. ¿Acaso la lápida le estaba tomando el pelo? Mientras pensaba, cada vez le parecía más probable. De lo contrario, ¿cómo podría existir semejante coincidencia? Acababa de practicar el Sutra Profundo Vajra, y entonces la lápida mostró el Sutra Profundo Vajra. ¿Acaso Puyao no estaba tan gravemente herido como creía y estaba jugando con él? ¿O Puyao ya estaba acostado bajo la lápida? Con el sentido del humor de Puyao, a Suomo no le sorprendería que no hicieran nada extraño ni absurdo. Suomo arrojó la versión en lápida del Sutra Profundo Vajra a un lado. Un método tan ineficaz que era una pérdida de tiempo. Pero el cambio en la lápida llamó la atención de Suomo. Todos los días, entraba al mar de la conciencia varias veces para ver si la lápida tenía algún cambio nuevo. Lo que le arrepintió fue que después de eso la lápida no cambió. Una lápida tranquila, un Puyao tranquilo. Suomo estaba un poco decepcionado, pero aún así persistió en practicar todos los días. Pero cada vez que practicaba el Sutra Profundo del Vajra, inconscientemente pensaba en los 5 lugares diferentes. Esas 5 frases desconocidas eran como un fantasma que lo acechaba, apareciendo en la mente de Suomo. En varias ocasiones, casi practicó la versión de la lápida, pero logró contenerse. El tiempo era valioso. No podía desperdiciarlo deliberadamente, pensó Suomo. La práctica del cultivo espiritual de respiración embrionaria finalmente le dio esperanzas a Suomo. Había ignorado casi por completo el vertiginoso aumento de su cultivo en los últimos días. Al observar las llamas ligeramente más vigorosas en su conciencia, su mente se iluminó. Parecía que no se había equivocado. Creía que, si persistía en la práctica del cultivo espiritual de respiración embrionaria, llegaría el día en que Puyao despertaría. En los últimos días, todos los ancianos de la secta estuvieron ausentes. Suomo disfrutó de un inusual periodo de ocio. Cada día, cultivaba y trabajaba arduamente, con tiempo libre y pleno. Después de unos días, el Ingdan del manantial estaría completo. Suomo ahora tenía una profunda experiencia de lo lento que era el método del agua. De repente, escuchó a alguien gritar fuerte fuera del valle, su osicción, su osicción. La voz era extremadamente frenética. Suomo la sintió un poco desconocida. Debía ser uno de los discípulos de la secta externa. Su cuerpo resplandeció y apareció en la boca del valle. Las cabezas de los discípulos de la secta externa estaban empapadas de sudor mientras jadeaban, con expresiones frenéticas. Al ver a Suomo, al instante se les iluminó la cara. Sicción.
Han venido a la secta a causar disturbios y han herido a algunos Siri. Divagaciones del traductor, reflexionemos un momento. Suomo hizo mucho en los últimos 80 capítulos. Se convirtió en cultivador de plantas Ling, ingresó en Suji y ahora es discípulo de la secta interna. Ganó mucho dinero con un dan que él mismo creó. Aprendió a fabricar dans, a luchar con la espada, logró comprender la esencia de la espada y aprendió sobre su pasado. Derrotó a Luoli y se estableció en la secta interna. Lo más importante es que sus ingresos son cientos de veces superiores a los del principio de la historia. Pu llegó, ayudó a Suomo y ahora no está disponible. La situación en la metrópolis Cielo Sangriento Gie se está agravando y la gente busca al Yaomo herido. No es una historia demasiado lenta para 80 capítulos, ¿verdad?